Jimena, buenos días. ¿Te puedo dejar para que admitas a tus compañeros? Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. La clase pasada demostramos un resultado en el cual, al tener un espacio vectorial sobre el campo F, al tomar una base, para nuestro espacio, al tomar un par de operadores lineales definidos sobre nuestro espacio vectorial y un escalar, demostramos lo siguiente. Si tomábamos la representación matricial del operador, que era el producto de K con T1 en la base B, esto era lo mismo que el producto del escalar K por la matriz, que es la representación matricial del operador en la base B. También que si tomábamos la suma de dichos operadores, al fijarnos en la matriz, que es la representación matricial de esta suma, resultaba ser la suma de las representaciones matriciales, ¿verdad? Aquí es importante enfatizar que este producto que yo tengo aquí es el producto del escalar K por el operador T1. Y cuando yo tomo este producto aquí, es el producto del escalar K por esta matriz. Análogamente, cuando yo tomo este símbolo entre este par de operadores, los estoy sumando, ¿verdad? Como funciones. Y aquí, esta suma representa la suma entre dos matrices. Bueno, dimos un tercer resultado más, pero me voy a quedar con estos dos porque entonces, una vez que tenemos esto, nos podemos fijar en una función. Entre el espacio vectorial de todos los operadores lineales definidos sobre B a el espacio vectorial de todas las matrices de tamaño n por n, donde n es la dimensión de nuestro espacio. Y entonces, fíjense, esta función la definimos de la siguiente manera. Dado t elemento de este espacio vectorial, su imagen es la representación matricial del operador en la base B, ¿verdad? Y lo que obtenemos es lo siguiente, de acuerdo a la proposición, la última que vimos en clase, es que para todo K escalar y para todo par de elementos de este espacio vectorial, se cumple esto.
Por lo tanto, dado que se cumplen estas dos, nosotros tenemos, voy a escribirlo aquí, que phi es una aplicación lineal. Entre este par de espacios. ¿Hasta aquí están todos de acuerdo? Sí, profesora. Ahora vamos a detectar quién sería su kernel. Fíjense, suponga que este elemento está en el kernel de nuestra aplicación lineal. Bueno, pues entonces quiere decir que la imagen la voy a aprovechar lo que tengo aquí. Bueno, ya lo borré todo. Quiere decir que la imagen de este elemento, fíjense, nos da el cero de este espacio vectorial del contradominio, que es la matriz 0, n por n. Pero entonces eso va a implicar que ese es el operador 0. Es decir, el kernel de nuestra aplicación lineal únicamente tiene un elemento, que es el operador 0. Otro dato que tenemos es el siguiente. Fíjense, al ser el kernel de phi, el vector 0 quiere decir, únicamente el operador 0 consta de él, quiere decir que esta phi es no singular, que es equivalente a pedir que es inyectiva, pero fíjense ustedes, otro dato que sabemos es que la dimensión de este espacio vectorial, dado que la dimensión de B es n por n, es decir, n al cuadrado, y que la dimensión de este espacio vectorial es también n al cuadrado. Entonces, si tenemos que phi es no singular, y además sabemos que el dominio y contradominio de nuestra aplicación lineal phi, ambos son el mismo, que es n al cuadrado, pues entonces vamos a tener que phi es biyectiva. Y es lo que nosotros le habíamos llamado un isomorfismo. Es decir, tenemos una identificación entre las matrices de tamaño n por n y los operadores definidos sobre B, ¿verdad? Eso nos da ese isomorfismo. Bien. Otro de lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, fíjense ustedes. Nosotros tenemos que si tomamos el operador identidad y el operador 0 definidos sobre B,
Entonces, la representación matricial del operador identidad en la base B es la matriz identidad. Y la representación matricial del operador 0 es la matriz 0, ¿verdad? Aquí le pongo N cruz N para enfatizar que es la matriz. Bien, entonces vamos a dar la siguiente proposición. Voy a cambiar de lámina. Vamos a tomar un operador definido sobre B, pero que va a ser invertible. Entonces, lo que vamos a demostrar es lo siguiente. La representación matricial de T en la base B es una matriz invertible también. Y además, la inversa de esta matriz resulta ser la representación matricial del operador inverso de T. Ahorita estoy recordando, ¿ya lo habíamos hecho esto o no? Me parece que sí, profesora. Fue el punto 3 que vimos ayer al final. Sí, ¿verdad? Ahorita que lo repasé, este, me quedé con eso y dije, no, pues se me hace que ya lo hicimos. Bueno, entonces lo van a tener escrito de dos formas, pero pues ahí está, ¿no? Entonces ya no lo voy a hacer, ya lo tenemos ahí. Bien. Sí, ahorita que lo terminé de escribir fue como me di cuenta que ya habíamos hecho esto en la clase pasada. Bien, muchas gracias. Voy a cambiar de lámina. Bueno, de todas maneras lo que dije es válido. Bien, ahora nos vamos a fijar en lo siguiente. Fíjense ustedes. Tomamos nuestro espacio vectorial. Sobre el campo F. Vamos a tomar un operador lineal definido sobre B. Y finalmente vamos a tomar B1 y B2, bases para nuestro espacio. Tomamos dos bases para nuestro espacio. Entonces, fíjense, muchachos, nosotros ya sabemos cómo calcular la representación matricial de T en la base U, ¿verdad? También sabemos cómo calcular la representación matricial de T en la base 2, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos dos matrices. Una pregunta muy razonable es la siguiente. Estamos tomando el mismo operador para hacer estos cálculos. Lo único que hemos hecho es considerar para la primera matriz la primera base, B1, para la segunda base, B2. Pero ambas son bases de nuestro espacio vectorial B. Entonces la pregunta es, si se trata del mismo operador T y se trata de dos bases que son del mismo espacio vectorial B, pues como que debería de haber una conexión entre esta primer matriz que yo encuentro al considerar la base B1 y esta segunda matriz que yo obtengo al considerar la base 2, ¿verdad? Es muy razonable eso. La respuesta es sí. Hay una conexión entre este par de matrices. Y vamos a descubrir con la teoría que vamos a desarrollar ahorita qué conexión hay entre este par de matrices. Bien, entonces fíjense ustedes. Tenemos la base 1 formada por los alfas. Tenemos la base 2 formada por los betas. Y nos vamos a fijar en estas n ecuaciones que vamos a formar de la siguiente manera. Fíjense ustedes. Beta 1 es un elemento de nuestro espacio vectorial. Y la colección B subíndice 1 es una base para dicho espacio vectorial. Por lo tanto, este beta 1 lo puedo escribir como una combinación lineal de los elementos de la base B subíndice 1. Es decir, vamos a poder encontrar escalares y además van a ser únicos, ¿verdad? Van a ser n escalares, van a existir y son únicos, con los cuales yo voy a poder llenar esas n casillas. Análogamente, beta subíndice 2 es un elemento de mi espacio vectorial. Tengo el conjunto B subíndice 1, que es una base, y por lo tanto estas casillas yo las voy a poder llenar con escalares que además van a ser únicos, ¿verdad? Y tengo esta segunda ecuación. Y así nos vamos. Tengo mi vector B subíndice, beta subíndice n, elemento de B, tengo mi base B subíndice 1, y por lo tanto estas casillas que estoy dibujando las voy a poder llenar de manera única con elementos escalares. Bueno, voy a llenarlos entonces y la notación que voy a usar es la siguiente. Con todas estas n ecuaciones, entonces voy a encontrar n por n escalares y los voy a describir así. Es A11, A21, AN1. Es decir, el segundo subíndice que estoy tomando para el A corresponde al vector que estoy trabajando, que en este caso es beta subíndice 1. Por lo tanto, el siguiente renglón lo voy a llenar así. A12,
A22, a N2. Y así me voy. Este va a ser A subíndice 1N, A subíndice 2N, y finalizo con A subíndice NN. Fíjense ustedes, de esta manera, con estos N por N escalares, yo voy a formar esta matriz. La primera columna de esta matriz la voy a llenar con los escalares de la primera ecuación. La siguiente columna con los escalares que yo obtuve de la segunda ecuación. Y finalmente, la columna N con los que yo obtuve de la última ecuación. Bueno, a esta matriz la voy a denotar así, con una C subíndice 1, 2. ¿De acuerdo? Y esta matriz la voy a llamar la matriz de transición o matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2. Entonces, dejen escribirlo aquí. Ojalá y me quepa. Bueno, fíjense ustedes que aquí, hasta aquí está bien fácil todo. Si me dan dos bases, yo sé calcular C subíndice 1, 2. El chiste nada más es hacerlo en el orden adecuado. Fíjense, la matriz C subíndice 1, 2 la obtenemos al escribir los elementos de la base 2 en función de los elementos de la base 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es muy cuidadosos, ¿verdad? En aprendernos la notación. C subíndice 1, 2 es escribir los elementos de la segunda base en función de los elementos de la primera base y no me lo vayan a hacer al revés, ¿verdad? Entonces aquí nada más es estar muy abusados en el orden en que estamos trabajando. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿quién viene a ser la columna yésima de esta matriz? Si yo me fijo en la columna yésima de esta matriz, viene a ser esta. A1i. Es que aquí ya me queda muy... Dejen ponerlo así. Vendría a ser A1i, A2i, etcétera, ANI. ¿Y cómo obtengo esta columna? Es al escribir el elemento beta subíndice i en función de los alfas. Por lo tanto, esta columna yésima, ¿quién viene a ser, muchachos? ¿El vector coordenado de quién? De ahí.
¿En qué base? 1, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, la primera columna es el vector coordenado de beta subíndice 1 en la base 1. La segunda, ¿verdad? El vector coordenado de beta 2 en la base 1, etcétera. ¿Todos están de acuerdo en lo que acabamos de decir? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Dado que todos estos vectores son LI, ¿cómo son sus columnas? Es decir, los vectores coordenados. Eso ya lo estudiamos antes. Voy a cambiar de lámina. Si tienen alguna duda, me dicen antes de borrar. Voy a borrar. Fíjense ustedes. Entonces ya quedamos que si tomo el y-ésimo elemento de la base 2 y me fijo en su vector coordenado respecto a la base 1, esta viene a ser la columna y-ésima de nuestra matriz de cambio de base C subíndice 1, 2. ¿Pero qué aprendimos nosotros? Aprendimos que si esto es un conjunto LI, entonces este conjunto de vectores columna, ¿cómo son? LI. Perfecto. Son LI. Ah, bueno. Pero estos vectores columna son las columnas de nuestra matriz de cambio de base, ¿verdad? Son las columnas de nuestra matriz. En otras palabras, quiere decir que esta matriz de cambio de base, de la base 1 a la base 2, tiene rango igual a ¿quién? ¿Se acuerdan cuál era el rango de una matriz? De hecho, nosotros hablábamos del rango columna y el rango renglón. Y luego vimos que ambos números son iguales. Por lo tanto, nos quedamos simplemente en el rango. Si las columnas, las n columnas de la matriz son linealmente independientes, ¿a qué es igual su rango? Acuérdense. ¿Cero? ¿Mande? 0. No, 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 no. No, no, no. El rango de una matriz es el número, ya sea de renglones o de columnas, linealmente independientes. Entonces, ¿cuál es el rango de la matriz C1, 2? N. N. Pero fíjense ustedes, esta matriz es una matriz de tamaño N por N. Entonces, esto implica que esta matriz es como si es una matriz cuadrada de tamaño N por N y su rango es N, ¿cómo es esta matriz? Invertible.
¿De acuerdo todos en lo que acabo de escribir? ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, no, profesora. Bueno, entonces quiere decir que esta matriz de cambio de base es invertible. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta. Ya sabemos cómo obtener esta. La pregunta que yo les quiero hacer es, si yo pongo este símbolo, ¿cómo obtendría esta matriz? Escribiendo los elementos de la primera base en términos de los elementos de la segunda. Perfecto, perfecto. Yo tendría que tomar los n elementos de la base 1 y escribirlos en función de los elementos de la base 2. Entonces aquí llenaría yo casillas. Estas casillas me constituirían la primer columna de esta matriz, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. ¿Todos están de acuerdo en lo que acaba de decir su compañero? Sí, profesora. Sí. Muy bien, quiere decir que ya me entendieron. Ahora vamos a dar una proposición muy bonita que nos va a ayudar a conectar todo esto. Fíjense ustedes. Vamos a demostrar lo siguiente. Sea teta cualquier elemento de nuestro espacio vectorial. Lo que vamos a demostrar es que entonces, fíjense, si tú tomas el vector coordenado de teta en la base 2, que ya sabemos que es un vector columna de tamaño n por 1, y tú lo multiplicas a la izquierda por la matriz de cambio de base, de la base 1 a la base 2, y ya sabemos que esta es una matriz de tamaño n por 1, lo que vas a obtener es el vector coordenado de teta, pero ahora en la base 1. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Vamos a demostrar esto. Fíjense ustedes. Profesora, ¿cómo se lee eso? Ahorita lo vemos entre todos, a ver. ¿Cómo leeríamos este, muchachos? ¿Quién es por definición? ¿La qué? La matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2. Perfecto. Así leemos esta. ¿Cómo leemos este? ¿El qué? A ver, les ayudo tantito. ¿El vector qué? Coordenado. Perfecto. Coordenado. ¿Seguimos? ¿De quién? Aquí le estamos. Con respecto a la base 2. Ajá.
Bueno, entonces, ¿cómo leemos esto? El producto de la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 por el vector coordenado de teta respecto a la base 2 nos da ese producto, el vector coordenado de teta respecto a la base 1. ¿Todos de acuerdo? Profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a cambiar de lámina. Entonces acuérdense que quiero demostrar que esta matriz, por esta matriz columna, nos da esta matriz columna. ¿Sale? Bueno. Esta matriz de la notación que tenemos anteriormente, su forma general es esta. Y es una matriz de tamaño n por n. Ahora bien, quiere decir que la yésima columna de esta matriz para i entre 1 y n, la obtuvimos al tomar el yésimo vector de la base b y escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base 1. Y esto era por notación esto. Eso es para todo y entre 1 y n. ¿Están de acuerdo todos, muchachos? Sí. Ok. Se ajota entre 1 y n. El j ésimo renglón de la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2, ¿quién me lo dicta? ¿Quién es? El j-ésimo renglón. ¿Es a subíndice quién? J1. ¿A subíndice quién? J2. Y así nos vamos. ¿Todos están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí. Sí. Muy bien. Acá arriba voy a escribir a mi vector teta que yo tomé en función de los elementos de la base 2, es decir, voy a encontrar quién es este. Entonces, fíjense, voy a suponer que este teta se escribe como K1 por beta 1 más K2 por beta 2 más, así me voy, Kn por beta n. Por lo tanto, el vector coordenado de teta en la base 2 es el vector columna. ¿Quién me lo dicta? K1, K2 hasta Kn. Gracias, sí. Me da mucho gusto que están entendiendo. Si alguien no entiende, acuérdense que no se me queden con ninguna duda. Por eso venimos
aquí a clase, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, yo quiero hacer el producto de esta matriz por esta otra. Bueno, la primera es una matriz de tamaño n por n. La segunda es una matriz de tamaño n por 1. Por lo tanto, este producto me tiene que dar una matriz de tamaño 1 por 1, n por 1. ¿Qué le voy a llamar? La columna, le voy a llamar sus entradas x1, x2, etc. Nuestro objetivo es demostrar que ese es el vector coordenado de teta respecto a la base 1. Bueno, entonces fíjense ustedes. ¿Cómo obtengo, muchachos, x subíndice y? ¿Cómo obtendría yo x subíndice y? La yésima entrada de aquí. O x subíndice L, a ver. ¿Cómo obtendría yo x subíndice L? Bueno, a ver. ¿Cómo obtengo x subíndice 1? ¿Cómo obtengo x subíndice 1? Pues es viendo los escalares del vector coordenado de teta con respecto a la base 1. No, eso es lo que quiero demostrar. Pero yo todavía no sé eso. Yo hago este producto, fíjense. Esta es una matriz de tamaño n por n. Ya saben quién es. Y esta es una matriz de tamaño n por 1. Por lo tanto, obtengo una matriz de tamaño n por 1. Y esa matriz que obtengo le llamo sus entradas x1, x2 hasta xn. La pregunta es, ¿cómo obtengo x1? ¿Multiplico aquí con quién? Es la suma del producto del primer, bueno, de todo el primer renglón de la matriz de cambio de base Uh-huh. por la primer columna Por la del única vector columna. coordenado. Ah, sí, bueno, sí, por la única columna del vector coordenado de teta. Perfecto. Entonces, fíjense, este x1, yo tengo que fijarme, lo voy a poner así, en el renglón 1 de esta matriz. Y tengo que hacer su producto con el vector coordenado de teta respecto a la base 2. Entonces aquí tengo que poner K1, K2, hasta Kn. ¿De acuerdo? Ese es x1. x2, ¿qué hago? Tomo el segundo renglón de la matriz de cambio de base y lo multiplico por ese vector columna. Y así me voy. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cómo calculo x subíndice j? El renglón jésimo por la columna del vector coordenado. La única Bueno, que hay. ajá, Es sí. decir, yo ya sé quién es el renglón JS. Entonces el renglón Jésimo es AJ1, AJ2, y así me voy a JN. ¿Están de acuerdo todos? Y ya hago este producto. Este producto, acuérdense ustedes que es entre un renglón y una columna. Entonces tengo que tomar la primera entrada del renglón por la primera entrada de la columna, más la segunda entrada del renglón por la segunda entrada de la columna. ¿Todos de acuerdo en eso?
Entonces Sí, es sí. la La suma sumatoria desde de N igual AJL. ¿hasta dónde? Hasta N, ¿no? ¿De quién? ¿De A? ¿JL? ¿Por quién? Por KL. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo en lo que acabamos de hacer? Sí, Sí. profesora. Sí. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Bien. Pero por otro lado, fíjense ustedes, vamos a hacer este cálculo. Lo voy a hacer aquí arriba, para no perder lo que puse en verde. Insisto en que si alguien no entiende lo que estoy escribiendo, con mucho gusto volvemos a repetirlo para que no se me quede nadie con dudas acerca de lo que estamos haciendo. Bien. Por otro lado, fíjense ustedes, nosotros tenemos, borré el de teta. Bueno, acuérdense ustedes que nosotros ya escribimos lo siguiente. Escribimos que teta era igual a la suma desde R igual con 1 hasta N de KR por beta R. Es la ecuación que acabo de borrar en negro. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Profesora. Sí, Muy bien. Pero esto es igualito, fíjense, a la suma desde R igual con 1 hasta N de KR. Y ahora voy a sustituir este vector que lo tengo aquí en esta ecuación. Esta ecuación es para todo I entre 1 y N. Por lo tanto, para este R, este me quedaría así. La suma desde S igual con 1 hasta N. ¿De quién? Pues ¿de quién? ¿Me ayudan? Tengo esta ecuación. Entonces, en lugar de poner BI, voy a poner beta, en lugar de poner beta subíndice I, voy a poner beta subíndice R. Entonces sería la suma desde S igual con 1 hasta ¿de quién? Yo diría que es esto. Y enseguida pongo R. ¿Están de acuerdo? Sí. Por alfa S. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Y el beta subíndice R lo puedo sustituir por lo que tengo en negro? Sí. Pero esto a su vez lo puedo escribir como la suma desde S igual con 1 hasta N por la suma desde R igual con 1 hasta N de K R a subíndice SR, y ese lo voy a poner así, por alfa S. Entonces, fíjense, muchachos, de esta última ecuación que acabo de escribir en negro, esta suma en S la estoy llevando desde S igual con 1 hasta E. Por lo tanto, para S igual con 1 quiere decir que este escalar para S igual con 1 acompaña a alfa 1. Para S igual con 2, ese escalar acompaña a alfa 2. Es decir, este teta
lo escribí como una combinación lineal de los elementos de la base 1, que son alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Por lo tanto, de la última ecuación me van a ayudar a dictar quién es el vector coordenado de mi vector teta respecto a la base 1. Bueno, es un vector columna. La primera entrada de ese vector columna la obtengo de esta última ecuación en negro al considerar el escalar que acompaña a alfa 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Y quién es ese? ¿Me lo dictan, por favor? Les voy a ayudar tantito. Es la suma desde R igual con 1 hasta N de ¿quién? KR por A1R. Perfecto. Porque es cuando S es igual con 1, ¿no? ¿Quién es la segunda entrada? Desde R igual con 1 hasta N de KR. ¿Y ahora qué pongo? A2R. Perfecto. ¿Y la última entrada? KR, una sumatoria de KR ANR. Muchas gracias. Esta sería la última entrada. ¿Verdad? Aquí son 3 puntos suspensivos. Bueno, pero fíjense, ustedes en verde me dijeron quién era la entrada J-ésima de este. ¿Están de acuerdo? Me dijeron que era esta. Entonces, fíjense, la primer suma que tenemos en la primera entrada de este vector columna, ¿quién es? Fíjense. X1. X1, gracias. La segunda, pues es X2, ¿no? Hasta el final. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, lo conmutamos, pero se pueden conmutar porque tanto los A y J como los K son elementos del campo F. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, pero ¿quién era este? Era el producto de esta matriz por este vector coordenado. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya terminamos, ¿no? Ah, perdón. Aquí me equivoqué. ¿Es de beta 2? Este es 2, ¿no? Ajá. Porque, no, a ver, espérense. No, al revés. No, al revés. El de la Sí, derecha gracias. es beta 2, ¿no? Sí, es que me emocioné mucho que habíamos terminado. Este es el 1 porque tenemos las alfas, ¿no? Y anteriormente pues teníamos el 2. Y ya terminamos. ¿De acuerdo todos? Sí. Bueno, entonces ya tenemos este primer resultado y fíjense qué bonito. Entonces nos está diciendo que esta matriz de cambio de base nos está conectando estos vectores coordenados bajo esta ecuación, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda, jóvenes? No, por mi parte no. ¿No? Bien, gracias. Voy a cambiar de lámina. Bueno, antes de eso voy a hacer una encuesta.
Tal vez, todavía no estoy muy segura, pero lo más probable es que sí, yo tenga algunas clases libres porque voy a terminar antes el curso con mis alumnos de Topología 2. No sé ahorita cuántas tengamos libres porque la verdad es que no sé qué tan rápido podamos avanzar para terminar el curso, porque ellos van a hacer, cada uno de ellos va a hacer una exposición. Entonces, también dependiendo de qué tan rápido lo haga, pero sí me van a quedar algunas clases libres. Entonces, para aprovechar el tiempo, me gustaría tomar el tiempo que tengo en la red con mi curso de Topología 2, dándoles a ustedes clases extras de problemas. Entonces, se pueden quedar lunes y miércoles de 9:30 a 11 y viernes tomarla de 8 a 9:30, clases de problemas. ¿Qué días, Miss? Lunes y miércoles de 9:30 a 11 y viernes de 8 a 9:30. Eso para aprovechar el tiempo que yo tengo de internet, que me lo da la escuela, para hacer clases de problemas. ¿Sí podrían? Por mi parte, Yo sí. nomás Es podría lunes y miércoles. Bueno, está bien, es voluntario. En realidad es nada más para aprovechar y esa hora y media estar preguntándonos, discutiendo, notación. Entonces, en realidad sí, nada más pueden venir a 2 clases y a otra no. Bueno, esas 2 clases o inclusive a una nada más les servirían porque no vamos a ver teoría. Lo único que vamos a hacer es problemas, problemas, problemas y problemas. ¿Sería ¿Sale? más de este último periodo o sería como igual problemas para el extraordinario? Para todo, para todo. Porque vamos a echar mano de toda la teoría y por qué se hace esto y por qué no se hace esto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, por supuesto, como nosotros, por ejemplo, el lunes. Este lunes todavía no, yo les avisaría con anticipación. Entonces, por decir algo, el lunes ya tenemos clase de 8 a 9:30. Vamos a procurar terminar 7 minutos antes la clase y comenzamos la clase de problemas 8 minutos después, con el fin de que tengan 15 minutos de descanso y no sea tan pesado a las 3 horas. ¿Están de acuerdo? Sí, no hay problema. Sí, Sí, de profesora. acuerdo. Entonces, les digo, lo único que quiero es aprovechar el tiempo para hacer problemas. Por supuesto, yo sé que no todos pueden conectarse porque tienen a lo mejor otras clases o otras actividades que tengan que hacer en su casa. Por lo tanto, no va a haber nada de teoría, son puros problemas. Ahora bien, también para que se aprovechen esas clases de problemas, quiero que todo mundo para que realmente las aprovechen todos, que sea una discusión de los que se pueda. Si nada más se conectan 10, que bueno, si se conecta todo el grupo, mucho mejor. Pero que si son 10, 15 personas las que se conectan, todas, todas, todas estemos trabajando en conjunto para realmente aprovechar las clases de problemas. Bueno, entonces yo les aviso con anticipación para que yo pueda terminar bien, sin ningún problema, mis clases con mis muchachos de Topología 2. Y entonces les digo, a partir de tal día, ya nos conectamos y les doy la clave para que, es lo mismo la plataforma Cisco Webex, pero les doy otra clave que es la que tienen mis alumnos de Topología 2 para la clase de problemas. ¿Sale? Sí, Sí, está profesora. bien. Claro. Muy bien.
Entonces seguimos. Fíjense ustedes. Yo hace mucho, cuando empezamos a ver lo de vectores coordenados, les di una proposición que les dije, nos va a servir de mucho. En ese entonces teníamos un espacio vectorial B definido sobre un campo y teníamos una base para nuestro espacio vectorial. Y entonces decíamos, vamos a observar que si tomamos un I entre 1 y n, y tomamos el i-ésimo elemento de nuestra base, entonces si queremos encontrar el vector coordenado de este elemento, del i-ésimo básico, va a ser muy sencillo, porque este lo tendríamos que escribir en función de los elementos de la como para que sea la combinación lineal con los elementos de la base, pues van a ser en todos lados 0, excepto el que acompaña a alfa i, que va a ser 1. En otras palabras, si nosotros tenemos que este es el vector coordenado de alfa i, tiene que ser una matriz columna de tamaño n por 1, donde sus entradas van a ser todas iguales a 0, perdón, aquí es L, van a ser todas 0, excepto cuando L sea igual con I. Entonces, nosotros hicimos esa observación y decíamos, si tú tienes un par de matrices, ambas de tamaño n por m, y resulta que el producto de la matriz P por este vector columna es igual al producto de esta matriz Q por este vector columna. Lo que es importante es esta hipótesis. Para todo I, entre 1 y n, entonces vas a poder afirmar que la matriz P es igualita a la matriz Q. ¿Se acuerdan de este resultado? Aquí es respecto a la base B, me faltó ponerlo. El subíndice B. Este apunte lo deben de tener en el apunte donde introducimos lo que era el vector coordenado de un vector. Sí, maestra. Bueno, entonces lo recuerdo porque este resultado lo vamos a estar utilizando constantemente. Entonces, fíjense, voy a cambiar de lámina. Entonces, teníamos nuestro espacio vectorial B con las bases B1 y B2 y ya sabemos lo que es la matriz de cambio de base. Entonces, vamos a tomar el siguiente teorema. Tomamos dos bases.
Bueno. Lo que vamos a demostrar es lo siguiente. 1. La matriz, ya sabemos que la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 es invertible. Bueno, vamos a demostrar que su inversa es la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1. Y número 2, vamos a demostrar que si T es un operador lineal sobre B, entonces, al hacer el producto de la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1 por la representación matricial del operador T en la base 1 por la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2, eso nos va a dar la representación matricial de T en la base 2. Esas dos grandes cosas las vamos a demostrar. ¿Sale? Yo tengo un truco para acordarme de este teorema. Porque no se crean, a veces se hace uno bolas con tantos subíndices. Pero fíjense, yo este teorema lo leo así. El 1 se encuentra en medio. El 2 se encuentra a los lados. Y ese es el resultado que tenemos aquí. Ese es el truco que yo tengo. Se los platico por si les sirve, pues tómenlo. Oye, Miss, ¿Sí? pero también se cumpliría al revés, ¿no? Ah, pero ahora respecto a los subíndices, ¿sale? Luego, dejarlo ahorita así y luego vemos lo que tú dices entre comillas al revés. Bueno, lo voy a hacer así, fíjense ustedes, por lo que dice su compañero. Voy a dejar este P2 y lo voy a multiplicar de ambos lados por la inversa de esta, de ambos lados. Esta ecuación que tengo aquí. Entonces, si lo multiplico de ambos lados por la inversa, quiere decir que esto se me hace la identidad. Por lo tanto, esto me va a quedar así. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí. Si es que la ecuación 2 es válida, ¿verdad? Entonces multipliqué. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar de ambos lados, pero por la derecha, por la inversa de la matriz de cambio de base de la 1 a la 2. Entonces lo hago así, tengo esto en rojo. Pero ahora lo multiplico a la derecha por la inversa de esta. Y esto me va a quedar esto. ¿Están de acuerdo en la última ecuación en negro? Sí. Ahora lo cambio con el dato que tengo acá arriba. Entonces, fíjense, esta última ecuación en negro, como tengo la inversa de la matriz C subíndice 2, 1, ¿esa por quién la podría yo cambiar? Según el dato del punto número 1. Por C1, 2. Exacto. Dejo esta. ¿Y el otro dato por quién lo cambio? Por C2, 1. Es decir, la ecuación 2, con ayuda de la 1, la podemos
escribir de manera equivalente como lo puse en el rosa. ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, eso, al revés. Ahora los 12 están en medio y los unos en la esquina. El extremo. Ajá. Bueno, muy bien, sí. Entonces la respuesta es sí, pero todavía no lo vamos a hacer. Es que hay primero que demostrar 1 y 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, manos a la obra. Vámonos con el punto número 1. Ok. Punto número 1. Fíjense, voy a tomar cualquier teta elemento de B. Por la proposición que acabamos de demostrar hace rato, la matriz de cambio de base, de la base 1 a la base 2, por el vector coordenado de teta respecto a la base 2, es el vector coordenado de teta respecto a la base 1, ¿verdad? Eso es por la ecuación anterior. Y a su vez, el producto de la matriz de cambio de base de la base 2,1 por el vector coordenado de teta, ahora respecto a la base 1, pues nos tiene que dar el vector coordenado de teta respecto a la base 2, por la proposición anterior. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Ok, entonces fíjense lo que voy a hacer. De acuerdo a las ecuaciones que tengo anteriormente, voy a tomar un J entre 1 y n, y de las anteriores ecuaciones, que es válido para todo teta en B, yo voy a tomar el vector beta subíndice J, que es el vector jésimo de la base 2. Entonces, a este vector le voy a aplicar las dos ecuaciones que tengo aquí, que son válidas para todo teta. Entonces, comenzamos y yo digo lo siguiente. La matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1 por la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 por el vector coordenado de beta J respecto a la base 2, dada esta ecuación que tengo aquí, esto es lo mismo que la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1 por el vector coordenado de beta J respecto a la base 1. ¿Están de acuerdo en lo último que acabo de escribir? Sí. Sí. Ok. Le puse base 1, a ver, permítanme. Ahí, a ver. Esto es en la 2, ajá. C21, sí. Y esto a su vez, ahora por esta ecuación que tengo aquí, es igual a ¿quién? Al vector coordenado de beta J en la base 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, muchachos, me fijo en dónde comencé y dónde terminé, y lo voy a escribir de la siguiente manera. Esta matriz por esta otra, por el vector coordenado de beta J respecto a la base 2, es igualito, fíjense, a este. Pero en lugar de poner este, voy a poner la matriz identidad n por n por este vector coordenado. Y esta ecuación, que le voy a llamar ecuación 1, es válida para todo j entre 1 y n. Y como es válido para todo j entre 1 y n, por el resultado que acabo yo de recordarles,
¿qué puedo decir? Que el producto de la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1 y de la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 es igual a la identidad. Muy bien, gracias. Y como de antemano sabemos que estas matrices son invertibles, si el producto de ellas cumple esto, pues quiere decir que la inversa de esta matriz tiene que ser esta. Y ya terminamos. O, si les gusta mejor así, es equivalente. ¿Se entendió? Sí. Y con eso tenemos el punto número 1 de nuestro teorema, ¿verdad? Vámonos al punto número 2. Si tienen dudas, por favor. Vámonos al punto número 2. Vamos a tomar cualquier J entre 1 y n. Y vamos a fijarnos en este producto. La matriz de cambio de base de la 2 a la 1 por la representación matricial de T en la base 1 por la matriz de cambio de base de la 1 a la 2. Todo esto voy a hacer el producto por este vector coordenado. Y ahora yo voy a trabajar asociando. Esto es lo mismo que el producto de este par de matrices por el producto de esta matriz y esto a su vez es igual. Me dictan por favor esta identidad quién es, según todo lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido, ¿eso quién es? Es el vector coordenado de beta J respecto a la base 1. Perfecto. Perfecto. Y ahora, fíjense aquí, tengo tanto el operador T, su representación en la base 1, como el vector coordenado en la base 1. Por lo tanto, eso que tengo ahí, ¿por quién lo puedo canjear? Según los conocimientos que tenemos. Fíjense, aquí es respecto a la base 1 y respecto a la base 1. ¿Sería quién? Sería el vector coordenado de T aplicado a beta J, ¿Respecto a qué base? a la base 1. Perfecto. Ah, bueno, pues este es un vector respecto a la base 1 multiplicado por la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1. ¿A qué es igual esto? A lo mismo, pero con respecto de la base 2, ¿no? Exacto. A este pero ahora respecto a la base 2, ¿verdad? Otra vez deshago eso, y eso es la representación matricial de T en la base 2 por el vector coordenado de beta J en la base 2. Entonces, fíjense, vamos a ver qué demostramos. Tomamos un J arbitrario entre 1 y n.
tomamos esta matriz y la multiplicamos por este vector coordenado. Y nos dio como resultado esta matriz por el mismo vector coordenado. Y eso es para todo J entre 1 y n. Por lo tanto, por lo que recordamos anteriormente, esta matriz ¿a qué matriz es igual? A la que tenemos a la izquierda en la última igualdad. Es decir, a la representación matricial de T en la base 2, que es lo que queríamos demostrar. Y ya terminamos. ¿De acuerdo todos? Sí. La última parte, ¿cómo fue la que está en verde, Miss? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Fíjate dónde comenzamos. Esta matriz, deja llamarle a esta matriz P para que quede más claro. El producto de esas tres matrices deja llamarle P, ¿sale? Y esta matriz deja llamarle Q. Entonces, fíjate en lo que recordamos, que yo les dije, esto lo hicimos hace mucho, pero lo recordamos y dijimos, si el producto de la matriz P por el vector coordenado de cualquier básico en esa base, y este básico es el jésimo en la base que pertenece, que es la 2, es igual al producto de la matriz Q por el vector coordenado de ese básico, ¿verdad? Que es el mismo que tengo aquí en la base 2, entonces las matrices son iguales. Por eso es que yo afirmo esto. La matriz P es igual a la matriz Q. ¿De acuerdo? Ya, sí. Sí, claro. Esa es empleando a ese resultado, que fíjense, ahorita ya lo empleamos 2 veces en nuestras demostraciones y lo vamos a seguir empleando. Es un gran resultado ese. Y entonces ya terminamos el punto número 2. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues ya se terminó la hora casi, ya son 10:56. Pues muchas gracias por su atención, muchachos, y nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Miss. Igualmente, Gracias. Igual, profesora, hasta el lunes. Estén muy bien. Igualmente, hasta luego.